Estoy grabando. Entonces, como les estaba diciendo, existen distintas formas de cuantificar el crecimiento de los microorganismos. Una de ellas es la que vamos a ver ahora, que es la cuantificación de células viables a través de la determinación de las unidades formadoras de colonia. El procedimiento, cómo se realiza, lo vamos a ver ahora en un video que grabamos en el laboratorio, para que puedan ver como las etapas y cómo se observan los resultados. Y después el énfasis, lo más importante, es aprender a hacer los cálculos para poder cuantificar la cantidad de bacterias que está en una matriz alimentaria. Esto es súper relevante para toda la cadena de inocuidad de los alimentos. Hay requisitos máximos de contaminación y mínimos también para patógenos, así que es súper relevante conocer cómo se hace esta metodología. No sé si tienen alguna pregunta de los laboratorios. ¿No? Ya, entonces vamos a partir. Ya, entonces lo que vamos a ver ahora está en la plataforma. Es un video donde sale el procedimiento de la cuantificación de microorganismos por conteo en placa, dilución y serie de conteo en placa. En esta actividad es la cuantificación de microorganismos presentes en una matriz alimentaria. Para eso vamos a ver los materiales que tenemos aquí disponibles. El primero de ellos corresponde a la fuente de calor, que corresponde al mechero, que nos va a permitir una zona de esterilidad en torno a él. Tenemos nuestra matriz alimentaria, que en este caso son frambuesas, una balanza para cuantificar la cantidad de alimento, debido a que este método es cuantitativo. También tenemos una bolsa especial que está estéril, en la cual vamos a cuantificar y hacer la mezcla de nuestro alimento con el agua peptonada, que está en esta botella, que es un medio de cultivo estéril y que permite hacer la primera dilución de nuestra matriz alimentaria. Tenemos una probeta para la cuantificación de agua, cuchara estéril para tomar la matriz alimentaria. La primera parte del procedimiento corresponde a limpiar el mesón de trabajo. Para eso utilizamos una solución de etanol al 70%. Este es un paso muy importante y siempre se tiene que realizar cada vez que comienzas a trabajar en un laboratorio de microbiología junto con el lavado de manos. Posteriormente lo que vamos a hacer es acercar nuestro mechero a la zona de trabajo y a manipular en torno a él. Entonces procedemos a cuantificar nuestra matriz alimentaria. Esta bolsa tiene un cierre hermético y tiene dos cintas para realizar la apertura de ella y de esa manera no manipular la bolsa. Las matrices alimentarias se trabajan a partir de 25 gramos y es lo que vamos a cuantificar en estos momentos. Para eso utilizaremos una cuchara estéril, tomaremos la matriz alimentaria y masamos la cantidad antes dicha. Una vez que tenemos la cantidad de alimento correspondiente a los 25 gramos, vamos a hacer la primera dilución. Para ello vamos a agregar 225 ml de agua peptonada. Como tenemos 25 gramos de matriz alimentaria más los 225 ml de agua peptonada, vamos a completar un volumen final de solución de 250 ml. Por lo tanto, los 25 gramos fueron llevados a 250 ml, lo que corresponde a una dilución 1 en 10.
Aquí tenemos nuestra primera dilución de la matriz alimentaria en la agua peptonada y está listo para ser homogeneizada. Este equipo corresponde a un Nestomaker y son dos paletas que se mueven consecutivamente y que permiten la homogeneización de la matriz alimentaria. Funciona de esta manera. Lo que hacemos a continuación es tomar nuestra solución de alimento con agua peptonada, ponerlo en la máquina y homogeneizar durante 1 minuto. Posterior al tiempo de homogeneización, apagamos el equipo y obtenemos una solución de nuestro alimento en el agua peptonada homogénea, listo para hacer las diluciones seriadas y hacer la cuantificación de los microorganismos. Entonces ahora vamos a continuar realizando nuestro procedimiento para la cuantificación de microorganismos. Recordemos que aquí tomamos 25 gramos de alimento y le agregamos 225 ml de cultivo, por lo tanto esto corresponde a la dilución de Al-1. Para las posteriores diluciones utilizaremos estos tubos que tienen agua peptonada, donde cada uno de ellos tiene 9 ml de medio de cultivo y vamos a agregar 1 ml de la dilución anterior. Para tomar 1 ml y ponerlo en estos tubos, vamos a utilizar una pipeta de vidrio de 1 ml volumen y una pipeta para tomar la solución. Entonces, comenzamos nuestro procedimiento. Una vez que cogemos el ml de la solución anterior, es muy importante homogeneizar esta mezcla. Esto permite una distribución homogénea de los microorganismos en el volumen en total. Es muy importante cada vez que se abre un tubo o una botella esterilizar la boca de esto. Esto permite eliminar los microorganismos que puedan entrar a el frasco o la botella. Continuamos haciendo nuestro procedimiento de las diluciones seriadas. Ahora agregamos 1 ml al tubo siguiente y volvemos a homogeneizar la solución. En este momento tenemos 3 diluciones seriadas, Al-1, Al-2 y Al-3. Esto se hace consecutivamente hasta obtener todas las diluciones seriadas que considere. Lo que debemos hacer para poder cuantificar los microorganismos presentes en la matriz es tomar la cantidad de microorganismos presentes y ponerlo en un medio sólido con el fin de que se desarrollen colonias. Para esto vamos a tener cultivo en fase sólido, rico en nutrientes, en este caso plate count, y vamos a rotular la placa, la matriz alimentaria y la dilución que estamos agregando. En este caso son frambuesas y la dilución corresponde a Al-2.
Y en esta otra placa, frambuesa, dio la -3. Lo que tenemos que hacer es tomar un volumen determinado, en este caso 1 ml, de la dilución correspondiente y agregarlo en la placa. El volumen es relevante porque la cantidad de microorganismos presentes que se van a desarrollar va a depender del volumen que tomamos. Si hay mayor volumen, mayor cantidad de microorganismos va a haber, y recuerden que es un método cuantitativo. Recuerden que tenemos que agitar antes de tomar el microorganismo. El líquido se vierte en la superficie del medio de cultivo. Y posteriormente, con el fin de que el microorganismo crezca homogéneamente en la superficie de él, hacemos uso de esta asa, la cual no está en condiciones de esterilidad. Por lo tanto, lo sumergimos en alcohol, lo pasamos por la llama del mechero, esperamos que se encienda esto permite la esterilización del asa. Una vez que se apaga el alcohol, esta asa queda a muy alta temperatura y podemos enfriar el asa en la tapa de la placa para evitar que se mueran los microorganismos debido a la temperatura del implemento. Distribuimos el líquido por toda la superficie de la placa. Esto se debe realizar hasta que todo el líquido sea absorbido por el medio de cultivo. Una vez que esto ocurra, es muy importante volver a esterilizar el asa, pues queda con microorganismos y esto podría producir un fenómeno de contaminación cruzada. Entonces se deposita en el alcohol, se pasa por el mechero, se prende el asa, se espera a que se apague y ya se puede poner en la superficie. Así como es importante esterilizar los elementos para evitar la contaminación, también es importante limpiar el área de trabajo una vez finalizado el trabajo en torno al mechero. Y para eso si utilizamos una solución de alcohol. En estos momentos estas placas no tienen presencia de microorganismos, están completamente estériles. Y el medio de cultivo fue distribuido homogéneamente. Es necesario este procedimiento y ahora tenemos que llevarlo a una estufa a la temperatura adecuada, en este caso a 37 grados. Esta es una estufa de cultivo que está a 37 grados. Y nuestras placas tienen que ponerse con el agar hacia la parte superior para que se desarrolle las unidades formadoras de colonia. Luego del periodo de incubación de 16, 24 o 48 horas, dependiendo de lo que queramos detectar, tenemos que sacar nuestras placas. Y podemos ver el desarrollo de los microorganismos. Ahora vamos a analizar este resultado. Lo que podemos ver es que el número de colonias depende de la dilución. Aquí podemos ver claramente la diferencia de los microorganismos. A menores dilución hay mayor cantidad de colonias o unidades formadoras de colonias, a diferencia de lo que vemos a una mayor dilución. Cada uno de esos puntos blancos podemos cuantificarlo y corresponde a el desarrollo que obtuvimos a partir de una bacteria que llegó a esa zona del agar. Ya.
Ya chicos, como decía el video al final, no sé si lo habían visto antes, este video lo grabamos con Claudio y con la colaboración de Walter, que trabaja en nuestro laboratorio, para poder mostrarle el procedimiento que se realiza cuando se hace una cuantificación de microorganismos viables a partir de una matriz alimentaria. Este procedimiento es relevante para determinar, por ejemplo, el RAM. ¿Alguien sabe lo que es el RAM? El RAM es el recuento de aerobios mesófilos, que como su nombre lo dice, nos permite determinar el número de microorganismos que requieren oxígeno para crecer, aerobios, y mesófilos, es decir, que crecen, que su temperatura óptima de crecimiento es cercana a los 37 grados Celsius. Este es un indicador de contaminación que se utiliza para todas las matrices alimentarias. Si ustedes se fijan en el RCA, existe un valor máximo de RAM que es permitido dependiendo de la matriz y de las características de la matriz. Y es súper relevante también saber que es casi imposible que una matriz alimentaria esté completamente estéril. Solo hay rangos que nos permiten asegurar que la matriz es segura o que no va a producir, que es inocua, que no va a producir enfermedad en el consumidor ni en quien la manipule. Por otro lado, la presencia de patógenos también se puede hacer por métodos cuantitativos, similar a lo que vimos, pero a diferencia de del procedimiento que vimos, se utilizan medios de cultivos diferentes que nos permiten cuantificar específicamente la bacteria de interés. No sé si tienen alguna duda con el procedimiento, vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a ver la guía que hay. No sé si se fijaron que hay una guía que dice solo para estudiar. ¿Alguien la vio? Sí, profe. No, profe. Ya. ¿Está no virtual? Está en Sí, está virtual, virtual. como todo lo que les muestro siempre. Ahí dice, material para estudiar, guía de ejercicios, ¿ya? Sin nota, lo aclaro para que entiendan que las calificaciones son la guía de recuento en placa, que la subo ahora en un ratito más, que es el informe en realidad, y el control que está disponible, ¿ya? El control son 3 preguntas. Nuevamente recordarles que revisamos cada una de las preguntas que después que se evalúan. Trato de hacerlo más o menos automático, pero el sistema no es tan inteligente, pues no lee pequeñas desviaciones a la respuesta que yo pongo, entonces yo después las chequeo, ¿ya? Vamos a compartir una pizarra. Ya, chicas, entonces, vamos a ver algunos pasos que son súper relevantes, que son generales, no son de este práctico en particular, sino que tiene que ver con las medidas de seguridad. Y que, al igual que en el laboratorio cuando es presencial, a partir de esta práctica en adelante son relevantes. En microscopía no es tan relevante, pero en cualquier otra práctica donde se haga cultivo son relevantes. Ya, entonces vamos a partir por eso. Ya. ¿Quién me puede nombrar algunas de estas medidas que se observaron en el video o que ustedes han leído por ahí que son relevantes? Vayan anotando. Uso de materiales de protección. Uso de materiales de protección. ¿Cómo cuáles? La bata, guantes, la cosita para el pelo. Cofia. Estas son algunas de las medidas. ¿Me vieron utilizando guantes? No, no andaba con guantes. Ya. ¿Por qué? Porque se me olvidó, porque no tenía. Mm, Recuerdo ¿Alguien? que la otra vez dijeron que era porque podía, creo que era porque podía, la sustancia que ocupara, sí, no sé si era porque el látex se podía quedar pegado en la mano al,
Sí, a esto, tener un accidente laboratorio? sí, en general, cuando uno trabaja con mechero, no es recomendado utilizar guantes. Hay gente que ocupa guantes. Eh, yo en lo particular no lo utilizo porque primero da una falsa sensación de esterilidad, te da la sensación de que estás inmune a las bacterias que estás manipulando y eso hace que te relajes un poco en cuanto al lavado de manos y a la precaución que tienes que tener en un laboratorio de este estilo. Segundo, el látex en el momento en que lo acercas mucho al mechero se va a quemar y eso te puede producir un daño en tus manos. Si llegas a acercarte al mechero con la mano descubierta también te va a quemar, pero no es lo mismo una quemadura a mano descubierta que con el látex. Entonces, no todo el mundo utiliza guantes. Hay gente que utiliza guantes, hay gente que no. En general, creo que teniendo una buena práctica y una buena manipulación no es necesario. Cuando ustedes hacen laboratorios de microbiología no se utilizan guantes para trabajar, ¿ya? Ya, entonces, pero sí es importante tomarse el cabello, evitar los aros largos, porque todo eso, o las joyas, porque todos esos implementos pueden caer en el lugar de trabajo, o bien pueden ser una zona de contaminación. Pongámonos en una situación muy desafortunada de que te cae medio de cultivo con bacterias en las manos, tú tienes que lavarte inmediatamente las manos, desinfectarlas, y el uso de joyas dificulta ese proceso. Entonces hay que evitar su uso. Eh, ya, eso es respecto al material de protección. El delantal es súper importante para evitar que nuestra ropa transfiera polvo, contaminación y a la vez proteger también nuestra ropa. Y si hay el caso de algún derrame, sacarse el delantal y poder aislarlo de tu cuerpo. Ya, ahora hablemos un poco de las medidas de esterilidad. ¿Qué medidas vimos que se utilizan? ¿Qué vieron ahí que ocurre? Limpiar el mesón Limpiar el mesón. con etanol. Exactamente. Una de las primeras cosas que se hace es lavarse las manos. Esto ocurre cuando ingresas al laboratorio y cuando sales de él, ¿ya? Es esencial. Y bueno, en caso de que caiga cualquier gota de medio de cultivo, también hay que lavárselas entre medio. Y después hay que esterilizar el área con etanol al 70%. Se ocupa el 70% porque tiene un poco de agua y esto evita que se evapore muy rápido y de esta manera produce el efecto antimicrobiano por más tiempo, que en el fondo produce daño en las estructuras externas de las bacterias y de esa manera evita que prolifere, ¿ya? ¿Y dónde se trabaja? Para asegurarnos que la zona esté estéril. ¿El mechero? Área de trabajo en torno al mechero. Ya. Se trabaja en torno al mechero y existe un área pequeña. Cuando están trabajando con pipeta o con muchas cosas se mueven y piensan que el área de esterilidad es gigante y en realidad es un diámetro de 30 centímetros en torno al mechero. Entonces tú tienes que estar en una buena posición, cómodo y consciente de que la zona de esterilidad no es tan grande, ¿ya? A veces cuesta cuando tienes pipeta o alimentos, matrices alimentarias muy grandes, está la balanza, hay muchos implementos, pero es esencial practicar para poder tener un manejo a largo plazo de esta manipulación en esta zona. Ya. Lo otro, ¿qué características tienen que tener los implementos que se utilizan? En este caso utilizamos, por ejemplo, una bolsa, cuchara, medios de cultivo, placas Petri. Todo eso tiene que estar estéril. ¿Cómo se esteriliza? ¿Cómo se esterilizan los materiales? Uno de los grupos lo mencionó hoy día en los videos. ¿Se lavan o no, profe? Se hace un tratamiento de autoclave,
el autoclave es un método de esterilización que utiliza alta temperatura y alta presión y permite la eliminación tanto de bacterias como de esporas. ¿Cuáles son las condiciones? Son 121 grados Celsius y 21 psi. ¿Cómo se logra? Es como una olla a presión. ¿Cómo se logra esta condición? Subir la temperatura por sobre los 100 grados en un vapor de agua. De esa manera, aumentando la presión, como una olla a presión cerrada, aumenta la presión y eso permite que la temperatura siga subiendo a pesar de que el agua se está evaporando. Y bajo estas condiciones, por 20 minutos, se produce la eliminación de cualquier microorganismo, ¿ya? Todos los implementos que se utilizan se autoclavan, o bien se someten a esterilización en un horno Pasteur. Un horno Pasteur es una estufa que llega por sobre los 250 grados Celsius y se procede a incubarlos o a mantenerlos durante más de 30 minutos, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, si yo quiero que mi lápiz esté estéril, después que lo someto a este proceso, yo lo saco el autoclave de la estufa, deja de estar estéril. Entonces, para hacer una barrera con el medio externo, yo lo puedo envolver en papel o ponerlo en un envase, que después yo lo manipulo, lo abro cerca del mechero en una zona de esterilidad. No sé si se fijaron que ahí había un tubo metálico donde estaban las pipetas. Ya, eso se utiliza, se autoclava todo ese tubo y después cada vez que se abre se hace en una zona de esterilidad. Algunas otras implementos que se utilizan se esterilizaban ahí mismo en el mechero, se sumergían en alcohol, se pasaban por la llama, eso calienta la zona y por lo tanto la esteriliza, y después se utilizaban. Eso se hace con las asas, con los rastrillos y con otros elementos que son de uso más cotidiano. Y algo que es súper importante es que una vez que tú lo sometes al calor, quedan con una alta temperatura. Entonces tú no puedes sumergirlo en la solución de microorganismos o en el alimento porque como está caliente va a matar los microorganismos. Entonces hay que enfriarlo. Se puede enfriar manteniendo esto cerca del mechero, pero no en la llama. Y lo otro es que, por ejemplo, aquí se esterilizaba la placa Petri, pero por dentro la placa está estéril y hay agüita condensada, entonces ahí puedes esterilizarlo. Si usas un tubo, por las paredes internas del tubo también se puede esterilizar, etc. Y otra cosa importante es que cada vez que se abría una botella o un tubo se flameaba, se dice que es en el fondo pasar la boca de la botella por la llama. Y esto permite esterilizar la entrada al frasco y de esa manera evitar que ingresen microorganismos, ¿ya? Algo que también es súper importante es que cuando se está trabajando en torno a un mechero, uno no puede estar hablando, porque en la boca hay un montón de bacterias que pueden caer al medio de cultivo y se van a desarrollar y van a contaminar tu medio de cultivo, ¿ya? Ya, eso es lo primero que vamos a ver, que en el fondo tiene que ver con medidas de seguridad y de trabajo en esterilidad. Aquí no hemos visto nada de recuento en placa hasta ahora, solamente quería hacerles ver que en el fondo estas medidas son transversales y que a veces uno nos da por hecho y en realidad hay que recordarlas y revisarlas. ¿Ya? ¿Alguna duda con todo esto? Profe, tenía una duda, igual es un poco, no es tan importante, pero era si usted estaba con mascarilla en el video porque no se puede hablar cerca del proceso, o por ensuciar, o por el COVID. Por el COVID. Estábamos los tres con mascarilla, porque esto fue hace un año más o menos, como en mayo del año pasado. Estábamos en plena cuarentena y decidimos hacer esto para poder mostrar cómo eran los procedimientos. Existen videos en internet, uno puede encontrarlo, pero la idea es que pusiéramos énfasis en lo que nosotros queríamos y tuvimos que usar mascarilla los tres que estábamos ahí por razones obvias. No nos habíamos visto en varios meses y cada uno llegó ahí como pudo, así que sí, esa es la razón. Sí, no se usa mascarilla habitualmente. En la industria de alimentos, antes, bueno, depende, si estás en contacto directo con el alimento, sí usas mascarilla, y en la zona de tránsito, habitualmente las personas que tienen barba usan mascarilla,
pero ahora en realidad se usan en todas partes. Yo creo que eso llegó para quedarse. Vamos a usar mascarilla probablemente también en el invierno, en el metro. Yo creo que no es cómodo, pero evita la transmisión de enfermedades y bueno, puede ser importante de ahora en adelante. Ya, entonces, vamos a ver la guía. Profe, ¿Sí? dijo que los materiales primero se sumergen en alcohol y después se pasan por la llama del mechero, Sí, ¿cierto? sí. Ah, ya, gracias. Pero no todos, solamente el asa y el asa y el rastrillo, ¿ya? Ahí déjenme buscar. Hola, buenos días, mi nombre es Ariel Tobar. Yo soy Luis González y hoy vamos a hablar un poco sobre la pared celular bacteriana. Se me activó el video. ¿Dónde está la guía? No cuento. Ya, entonces hay una guía en académica, o sea, en la U virtual, donde sale un poquito el resumen de el procedimiento de recuento en placa. Lo vamos a ver para que, me imagino que no lo han visto, para que vean qué información que pueden utilizar para estudiar. Aquí sale un detalle de los procedimientos. Este es el rastrillo que le llamo yo, que se llama ASA di Grassi, o di Grassi, que en el fondo puede ser de metal o de vidrio, y es algo que está siempre dando vuelta en los laboratorios y no está estéril, ¿ya? Y se puede utilizar muchas veces con muchas placas. Entonces la forma de esterilizarlas es sumergirla en alcohol, pasarlas por el mechero. De esa forma se va a prender el alcohol y se va a calentar y por lo tanto va a quedar estéril. Después hay que enfriarla y después con esto lo que hacen es como, ¿conocen los mezquinos para cocinar? Ya, pues eso es para sacar material. Esto es como distribuirlo, es como cuando uno hace una torta y le pasa una paleta encima para distribuir la crema. Ya, esto es lo mismo. Entonces permite homogeneizar el líquido por todo el medio de cultivo, para que los microorganismos crezcan en toda el área y no queden concentrados donde cayó la gota. Y de esa manera después puedan ver las colonias distribuidas en el agar. Lo del número más probable lo vamos a ver en la otra clase, para poner énfasis en esto. Y a ver, déjenme ver si hay alguna figurita. No, no hay ninguna figurita. Entonces vamos a empezar a hacer los ejercicios que tenemos aquí. Vamos a partir por algo sencillo, por este. Copiar. Y vamos a compartir acá. Ya. Entonces, aquí hay algunos conceptos que para ustedes pueden ser más desconocidos, que es como las diluciones seriadas. ¿Alguien me puede explicar qué es una dilución seriada? Profe, era cuando primero se hacía una dilución y después de esa se sacaba un poquito, se diluía en otra y se iba sacando de cada una sucesivamente. Así es, esa es una dilución y sería porque se va manteniendo la misma proporción entre una dilución y otra, ¿ya? Se pueden hacer diluciones seriadas en base 2, en base 5, pero la que se utiliza para el conteo de microorganismos es en base 10, porque la cantidad de microorganismos es tan alta que en realidad lo que tú estás haciendo es diluir 10 veces la cantidad de microorganismos o una unidad logarítmica, ¿ya? Entonces, esto, en la primera parte donde se toman 25 gramos de alimento, ay, que me cuesta escribir, 25 gramos de alimento, y se le agregan 225 ml de agua peptonada. Esto da un total de 250 ml. Bueno, asumiendo que la densidad del alimento es 1. Entonces esto corresponde a la primera dilución. Partimos de 25 y terminamos en 250. Entonces esto sería la dilución
1 en 10. Se tomó 1 gramo y se llevó a 10 ml, o 10 a la menos 1, que es lo mismo, ¿cierto? Si yo de acá tomo 1 ml, y acá tengo 9 ml, 9 ml de agua peptonada, el volumen final de esto, ¿cuánto va a ser? ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, pero Sí. Ah, ya, es que me apareció un mensaje que mi conexión era inestable. ¿Cuánto es 1 más 9? 10. 10. Entonces, nuevamente, acá teníamos 1 ml y lo llevamos a 10, es una dilución en base 10, ¿ya? Diluyo 10 veces lo que tomé inicialmente. Y esto correspondería a 10 a la menos 2. Y nuevamente, si aquí tomo 1 ml y lo llevo a 9 de solvente para obtener 10 ml finales. Profe, porque es 10 a la menos 2. Porque si yo me devuelvo al alimento, es como tomar 1 gramo y llevarlo a 100 ml finales. O diluí 10 veces más la dilución inicial. Aquí era 10 a la menos 1 y lo diluyo 10 veces más. Es 10 a la menos 2 o 1 en 100. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Es lo mismo que si yo tomara 1 ml y le echo 99 de agua. Pero ahí se arrastra mucho error. Entonces se va haciendo en forma seriada. Se toma 1 ml de la dilución anterior y se pone en 9 o en 10 final, etc. No es necesario hacerlo con 1 ml, lo puedo hacer con 3 ml, con 5 ml, con 100 ml, pero siempre tienes que diluir 10 veces más. O sea, si yo tomara aquí 3 ml, lo tengo que llevar a un volumen final de 30 ml, ¿ya? Y así sucesivamente se van obteniendo todas las diluciones seriadas. Y esta es 10 a la menos 3, después 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 y 10 a la menos 6. Lo que es igual a decir 1 en 1000, 1 en 1, 2, 3, 4, 1 en 10.000, y así no me caben todos los números. A ver. Ya, ahí no me lo voy a dejar. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con los microorganismos? ¿Qué va a pasar con los microorganismos que están aquí si yo los cuento acá? ¿Van a haber más o menos? ¿Menos, profe? Menos, ¿cierto? Porque en el fondo estoy diluyéndolo. Y esa es la idea de la dilución, que en el fondo yo vaya disminuyendo la cantidad de microorganismos hasta obtener una cantidad de microorganismos que yo pueda observar en una placa. Si yo pongo en una placa Petri una cantidad de microorganismos muy alta, yo no voy a tener colonias aisladas, lo que voy a tener es una colonia al lado de la otra y se ve como una película. Entonces, a medida que yo lo voy diluyendo, esta película se va a ir separando, hasta que en algún momento yo vaya a dejar en el momento del cultivo una sola célula muy separada de otra.
Y esas células separadas van a ser una unidad formadora de colonia, que luego de 24 horas van a verse como una colonia desarrollada, donde hay un montón de bacterias, pero en el momento en que yo la puse, era solo una bacteria, y yo puedo contarla. Entonces, imaginemos que este es el resultado de la dilución de a la menos 6. ¿Cuántas colonias hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colonias, 8 UFC. Y yo aquí puse 1 ml de cultivo. Si en la dilución anterior, en la di a la menos 5, yo también pongo 1 ml de cultivo. ¿Cuántas colonias debo observar? Esto es aproximado, o sea, va a depender del pipeteo, pero en general, ¿cuánto esperas tú? ¿Más o menos? ¿Más? ¿Cuántas veces más? ¿Sería el doble? Está diluido. Aproximadamente. Diluido 10. Ah, no, me equivoqué, sí. No el doble. ¿Cuántas veces más? 10. 10 veces más. Por lo tanto, habrían, ¿cuántas bacterias? ¿Cuántas UFC? 10. Si aquí hay 8, ¿cuántas habrían acá? 80. 80, muy bien. Costó, ¿ah? Profe, Sí. ¿puede explicar eso último de nuevo desde los circulitos que me confundí? ¿Desde qué circulito? Estos círculos que hizo como con la muestra. Desde el primero, ahí me confundí. El tema de la concentración de los... Ya. Entonces, usted tiene una muestra. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo de lo teórico a lo práctico, ¿ya? Entonces, vamos a hacer 3 diluciones nomás, 4 diluciones en total. Y en cada una de estos vamos a obtener, estos circulitos representan una placa Petri. Ya. Entonces, yo tengo mi alimento. Tomo 25 gramos. Y le agrego 225 ml de disolvente, dándome un final de 250 ml. Eso está aquí. ¿Qué dilución es esta? Di a la menos 1. Porque en vez de tener 25 gramos, tengo 10 veces más solución, 250 ml. Si yo tomo de aquí 1 ml y lo llevo a un volumen final de 10 ml, es decir, que aquí había 9 ml de líquido, ¿cuántas veces diluí? 10 a la menos 2. Claro, diluí una vez más. Acá tenía 10 a la menos 1 y lo diluí 10 veces más. Por lo tanto, este tubo es 10 a la menos 2. Y el tubo siguiente. Este es el tubo 1, el tubo 2 y el tubo 3. El tubo 2. ¿Qué dilución tiene? ¿10 a la menos 3? 10 a la menos 3. ¿Y el siguiente? El 10 a la menos 4. Ya, 10 a la menos 4. Ya, esta es la parte fácil. Todo con un ml lo llevan a 10, bien cuadradito. Yo puedo cambiar los volúmenes, puedo cambiar todo, pero vamos a partir por lo sencillo para no confundir.
aunque al final de estas dos clases podrían variar todo. Ya. Y vamos a plaquear esto de acá también. Ya. ¿Qué pasa si yo ahora tomo un ml de acá, uno de acá, uno de acá y uno de acá? Y lo dejo crecer y el resultado va a ser el siguiente. ¿Dónde tengo más bacterias? Voy a ponerle números también. La placa 1, la placa 2, la placa 3 y la placa 4. Ya. ¿En cuál voy a tener mayor cantidad de bacterias? ¿En cuál de las placas? En la 1. En la 1 tengo mayor cantidad de bacterias. Si aquí tengo 5.000 bacterias, ¿cuántas bacterias debería tener la placa 2? 500. 500, 10 veces menos, ¿cierto? Y en la placa 3, 50. 50. Y en la placa 4, Sí. 5. Muy bien. En todas estas placas puse el mismo volumen, puse 1 ml, ¿ya? Yo puedo variar el volumen, puedo variar el número de tubos, puedo variar el volumen en que hice la dilución, puedo variar la cantidad de alimento original, pero esto es como lo más clásico, ¿ya? Entonces, ¿qué me permite hacer la dilución seriada? En cada una de las placas obtener 10 veces menos bacterias y yo puedo, a partir de este número, estas bacterias, 500 bacterias en una placa no las puedo contar. Está una tan cerquita de la otra que voy a ver las colonias de esta manera. Ahí. Déjenme. Ay. Voy a ver una al lado de la otra. Imagínense 500 bacterias, una al lado de la otra. Que al final yo lo único que veo en la placa es una masa de microorganismos con colonias una casi encima de la otra que no se pueden contar en forma separada. Entonces ese valor a mí no me sirve. A diferencia de acá, que yo voy a poder determinar y discriminar muy bien cada una de las colonias. ¿Ya? Entonces por eso se hace, como tú no sabes cuánto hay en el alimento, tú plaqueas todas las diluciones y ves alguna dilución en la que tengas entre 300 y 30 colonias o 30 UFC, y esa es la que se cuentan. Ahí hay un número lo suficientemente grande como para poder contar, pero no tan pequeño como para que se te arrancó una gota y ya te dé miles de colonias, ¿ya? Estas son las que se cuentan, esas diluciones son las que se cuentan, y a partir de eso puedes determinar cuántas colonias o cuántas bacterias hay en el alimento. Hagamos ese ejercicio, consideremos este valor. El valor que está entre 30 y 300. Ya. Estas son las UFC que hay en esta dilución. ¿Cuántas bacterias hay en el alimento? ¿Alguien puede salir a la pizarra y calcularlo? ¿Alguien me puede decir cuántas bacterias hay en el alimento por gramo de alimento? Ya, entonces para calcular la UFC por gramo de alimento, lo que se hace es el número de colonias
por el volumen todo esto dividido por el factor de dilución. Entonces, ¿cómo nos queda? UFC sería igual a 50 por 1 dividido en 10 a la menos 3. Esto es 50, 1, 2, 3. Y esto es igual a 5 por 10 elevado a 4 UFC por gramo. ¿Se entiende? Lo único que hice fue devolverme. Si aquí tengo 50, en la dilución anterior tengo 500, en la dilución a la menos 1 tengo 5000, y en el alimento, sin diluir, debería tener 1 o 5 por 10 elevado a 4 UFC por gramo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces hay que hacer ejercicios de esto, porque en realidad no veo mucha interacción de parte de ustedes, así que vamos a hacer ejercicios para ir repasando, ¿ya? Nos quedan ahora 8 minutos, así que alcanzamos a hacer un ejercicio. Borrar todos los dibujos y texto. Ya. Este es el enunciado del primer ejercicio de la guía. Una vez hecha la primera dilución, se hacen 3 diluciones decimales más. Se siembra la última dilución, 1 ml, en la placa A y 0,1 ml en la placa B. El recuento obtenido en la placa A es 396 UFC y en la placa B 95 UFC. Calcule el promedio de las UFC en el alimento. Ya, ¿quién sale a la pizarra? ¿Quién me puede dibujar esto? Así como lo estábamos haciendo recién. ¿Saco yo o sale alguien voluntario? ¿La podemos ir ayudando, profe? Dele. Empiecen dibujando, yo los voy orientando. Ya, entonces lo que estamos viendo aquí son distintas placas con distintos números de colonia. ¿En qué? La placa A, ¿qué dilución es? Eh, ¿Y es a la 3 o no? No. Una vez hecha la primera dilución, se hacen 3 diluciones más. Ah, 10 a la menos 2. 10 a la menos 4. ¿Ya? Se hace la primera dilución y 3 más. O sea, a ver, vamos a dibujarlo. Tenemos la primera dilución. La primera dilución, donde está el alimento y el líquido, y sería 10 a la menos 1. Y se hace 1, 2, 3 más. Entonces, serían 10 a la menos 2, 10 a la menos
3 y d a la menos 4. Si plaqueo la dilución d a la menos 4, 1 ml, eso dice el enunciado, ¿cuántas bacterias tengo? 396, ya. Vamos a decir que está dentro del rango contable para hacer el ejercicio, ¿ya? De esta última dilución, si tomo 0,1 ml, ¿cuántas obtengo? 95. Ya, ahora yo quiero saber cuántas bacterias hay en el alimento. Ya. ¿Quién sale a la pizarra? La UFC por gramo es igual a el número de colonias por el volumen. Y todo esto dividido por el factor de dilución, ¿cierto? Ya, ¿cuánto es entonces? Sería 396 por 0,1 Raya aquí. partido. 396 ¿por cuánto? ¿Por 0,1? ¿Por qué por 0,1? ¿Por los ml? Ah, por la dilución. Por 1. Uno. Por 1 ml. Por 1 ml. Porque la placa A se puso 1 ml, ¿cierto? Y todo esto dividido por Por día a la menos 4. d a la menos 4. ¿Cuánto es esto? Eh, 396 por día a la 4. Por d a la 4. Y en notación científica adecuada, sería 4 por 10 elevado a para no confundirlo, 3, ¿A la 6? 2. Ah, no, perdón. por 10 elevado a 6, ¿cierto? Muy bien. Por 10 elevado a 6, ¿qué? UFC. Por gramo de qué? De alimento, ¿cierto? Y este es el resultado de la placa A. Con el resultado de la placa A estimamos la cantidad de microorganismos que hay en el alimento, no en la placa A, en la placa A hay 396. Usando los datos de la placa B, ¿qué nos da? ¿Qué datos tengo que poner? 95 por 0,1. Por 0,1 dividido en En día a la menos 4. d a la menos 4. ¿Cuánto me da eso? Profe, Sí, se pone 10 a la menos 4 porque es las veces que se diluyó antes. es el factor de dilución, sí.
Ya, si comparamos esto con esto, es prácticamente lo mismo. Acá tengo 4 y acá 9,5. Y están en el mismo orden de magnitud, millones. 4 millones y 9,5 millones. No hay una gran diferencia. En el caso de bacterias, hablar entre 4 y 9 es lo mismo si estamos en el mismo orden de magnitud. 4 millones y 9 millones es lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué tendría que hacer yo para expresar el resultado? Hacer un promedio entre estos dos resultados. ¿Ya? Esta diferencia que hay, en que ya acá tengo 396 y 95, se debe a errores en la manipulación. Tú tomas un ml, lo pasas a otro tubo y después tomas un ml o 0,1 ml y vas perdiendo o ganando microorganismos en función del error experimental. Este tipo de resultados es normales en este caso, en este tipo de práctica. ¿Se entiende cómo se hace? Sí, profe. Ya, Profe. ¿y este número qué es? ¿A qué corresponden estos números? ¿Qué son?